Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. En esta primera hora de Gladys en Éxitos vamos a revisar el tema del odio desde el punto de vista intelectual. ¿Por qué somos intolerantes con personas de distintas razas, sexo, religión? Lo conversaremos con dos especialistas. Ramón Ochoa es psicoanalista, es miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, profesor de psicología en la Universidad Central de Venezuela y en la UNIMED. Y Tulio Ramírez, sociólogo, abogado, doctor en filosofía y ciencias de la educación y profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. Gracias a ambos por haber aceptado. Profesor Ochoa, bienvenido. Hola Gladys, muchas gracias por la invitación. Gracias también a usted, profesor Ramírez. Muchas gracias, Gladys. Bien interesante el tema y un gran saludo al profesor Ramón Ochoa. Igual a ti, Tulio. Gracias. Sí, yo quisiera, bueno, que comenzáramos definiendo esto que vemos, por ejemplo, episodios como el que se repite en Estados Unidos, pero que no es exclusivo para ese país. Es un problema mundial y hacía la reflexión recientemente una afroamericana justamente que confrontaba a otra persona que estaba en una protesta en defensa de derechos humanos y en contra del racismo. Y esta persona afroamericana le reclamaba, no sé si ustedes vieron el video que se viralizó, diciéndole que el problema de fondo realmente era la violencia y consideraba que esos movimientos eran hipócritas, porque al final todos los días hay violencia, por ejemplo, en las zonas populares de Chicago, donde incluso personas de la misma raza se matan entre ellos. Y que, bueno, ella no quería colocarse en una condición inferior y que ella ha tenido oportunidades y que también muchas veces de acuerdo a la postura que tú tienes en la vida, ¿no? No solamente te abordan, sino que abordas también tú desde el prejuicio. Entonces, yo quisiera que analizáramos esto, me pareció, a mí me dejó reflexionando profundamente esas palabras de ella y quisiera el punto de vista de ambos. Vamos a comenzar con el profesor Ramón Ochoa, psicoanalista. A ver, su punto de vista. Sí, Gladys, fíjate, también tuve la oportunidad de ver el video. Creo que además hay un punto muy claro que tiene esta mujer con lo que dice, ¿no? Porque ella marca la diferencia entre lo que puede ser la respuesta de odio y la violencia. Son dos dimensiones distintas, el odio de la violencia. El odio tiene una cara, y esto va a sonar muy paradójico, tiene una mano muy cercana a lo que es el amor. Entonces, cuando hablamos de amor o hablamos de odio, de hecho podemos hablar de estas dos pasiones, pero en la violencia no hay posibilidad de acceso a la palabra. Entonces, si el amor y el odio están de un lado que se puede hablar, el amor y el odio tienen esta facultad de poder relacionarse con el otro. Haces lazo más desde el amor, pero también el odio permite hacer lazo. En la violencia no. En la violencia hay un puro accionar del cuerpo por un desconocimiento y una insistencia en acabar al otro que es distinto de mí. ¿En qué sentido es esto, no? Tú tienes un primer punto donde las personas se agrupan a partir de que se identifican porque son semejantes, ¿no? Y entonces eso nos permite supuestamente compartir los mismos intereses. Y eso nos hace formar grupos. Pero para formar un grupo tienes que excluir a otro, tienes que separarte de otro, si no, no hay posibilidad de hacer grupo. En esa separación de lo que se separa y lo que hace existir son formas de vivir. Cada forma de vivir es una forma distinta de la mía. Y el encontrarse con eso, que hay alguien que tiene una forma distinta de vivir a la mía, que no se parece a mí, esto conecta con la más íntima angustia de cada quien. Y no porque el otro sea distinto, sino porque precisamente demuestra que yo soy distinto, que yo no me puedo agrupar, que no somos todos juntos, ¿sí? Y que no podemos tener una vida soñada de felicidad junta. ¿Cuál es la reacción? Bueno, se identifican estos pequeños rasgos que uno ve, que son más fácilmente observables. Por eso el racismo es una cara, pero tú tienes la segregación, la xenofobia, uno más reciente, por ejemplo, no usas tapaboca y ya por ahí tienes una forma distinta de hacer. Y eso es totalmente intolerable para cada uno. ¿Cuál es la respuesta? La violencia. La violencia está del lado de la muerte.
el amor y el odio de alguna forma están del lado de la vida, porque puede ponerse en palabras. Y la violencia solo busca la destrucción de los lazos. Y esto es lo que estamos viendo ahorita, más directamente, bueno, lo estamos viendo ahorita en Estados Unidos, pero lo vivimos muy, muy cercano en tiempos más recientes. Así, bueno, en todas partes, y aquí lo hemos visto, por otras circunstancias, pero lo hemos visto. Entonces, bueno, al final Así también es. la pregunta, y le hago a Tulio Ramírez, quien está escuchando también, sociólogo, abogado, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación y profesor titular de la UCB. Caramba, esta violencia, ¿dónde se gesta? A ver, es un tema de creencias que se siembran en la infancia, porque, bueno, el ser humano, como dicen, ¿no? Estúpido el que no cambia en el tiempo. Y tú puedes a lo mejor haber tenido una postura en un momento determinado de tu vida así, pero te vas dando cuenta, vas evolucionando y dices, por Dios, ¿quién soy yo para invalidar al otro? Todos tenemos un valor en esta vida y debemos aceptar la diversidad, y comienzas a respetar al otro y a entender que tus derechos llegan hasta donde comienzan los del otro. Entonces, esos que no cambian, o esos que tienen siempre esa postura o la han tenido, ¿de dónde viene? Sí, bueno, has dicho dos cosas muy, muy ciertas. En primer lugar, el racismo y la violencia no es exclusivo de la sociedad norteamericana. En América Latina, en países, por ejemplo, como Brasil, se han evidenciado estadísticas de asesinatos por parte de las fuerzas policiales a la población negra mucho más escandalosas que en los Estados Unidos. Quizás menos publicitada, pero tan o más escandalosa en términos numéricos. Otra de las grandes verdades que has dicho es que el racismo está asociado a creencias. Al final, ¿qué es el racismo? Son creencias asociadas a atributos que le endilgamos a unas personas en razón de su raza. ¿Okay? Y esos atributos pueden ser positivos o negativos. En el caso del racismo, son básicamente atributos negativos que se van instalando en el inconsciente colectivo a través de la sociabilidad, a través de la educación, por generaciones y generaciones. Y recordemos que Estados Unidos, en su estructura societaria, se fundamenta con ingredientes racistas hacia los afrodescendientes, desde la esclavitud de los africanos que llegaron en el siglo X, a partir del siglo XVII, y luego en el oeste contra la población indígena a partir de la colonización. Es decir, son dos ingredientes que están muy asociados al desarrollo de la sociedad norteamericana, más mitigadas en unos sectores que en otros. Recordemos que el racismo que se generó por efectos de la esclavitud en el sur de Estados Unidos generó hasta la Guerra de Secesión desde 1861 a 1865, es decir, como intereses económicos ligados al desarrollo de las plantaciones, más unas creencias asociadas a la inferioridad de los africanos, bueno, impulsaron a un buen sector de esa sociedad norteamericana a enfrentarse unos a otros por la política de liberación de esclavos de Lincoln. Ahora bien, vamos a decirlo así, este virus que se ha anclado en el inconsciente de una sociedad por formación de generación en generación, pues muchas veces genera en ese tipo de violencia al cual estamos criticando. Efectivamente, el asesinato de Floyd fue brutal, un abuso de poder, un exceso intolerable para cualquier sociedad y merecedor del castigo más duro, pero también por ese hecho, oye, juzgar toda una sociedad como racista, una sociedad que hasta hace 2 años tenía como presidente a un presidente negro, ¿okay? Fue electo un presidente negro, es así como irse a los extremos. Claro. Entiendo que en Estados Unidos el virus del racismo está como entronizado, pero yo creo que se han desarrollado políticas un poco antisegregacionistas como para ir mitigándolo. Claro, es muy difícil y la labor educativa es fundamental para eso, porque las creencias se cambian
con otras creencias. ¿Y quién impone las otras creencias? Una sociedad dispuesta a cambiar, dispuesta a enviar mensajes valorativos a través del mensaje de la educación, que intenten crear una muralla antirracial, antirracista, que haga que la sociedad pueda desarrollarse en términos mucho más pacíficos y mucho más de tolerancia. La discriminación contra los indios norteamericanos, menos publicitada hoy en día, y quizás por haber sido menos catastrófica que la discriminación contra los afrodescendientes, también es una cuestión que está allí palpable en esa sociedad. Pero, como tú muy bien dices, en América Latina no estamos exentos ni hemos sido inmunes a eso. Contra los afrodescendientes y contra nuestros indígenas también hemos tenido posiciones racistas, no tan violentas desde el punto de vista físico, pero muy violentas desde el punto de vista psicológico y de segregación en cuanto a políticas públicas. Y eso que hablamos nada más de raza, exactamente, porque si hablamos, por ejemplo, de orientación sexual, de religión, en fin, vemos que se ha manifestado a lo largo de la existencia humana, y no se termina de corregir. Yo quisiera que aclaráramos justamente eso al regreso, porque de hecho, por ejemplo, ayer fue tendencia George Clooney, por el actor estadounidense, porque él publicó un artículo y una frase fue además bastante fuerte. Dijo: el racismo es la pandemia de Estados Unidos y nos infecta a todos. Tras 400 años de lucha todavía hay que encontrar una vacuna. Y sí, se puede desaprender esas creencias falsas que hacen mucho daño y aprender otras, evidentemente, que incluyan la tolerancia y entender que la diversidad es necesaria y existe y existirá, y uno tiene que ser tolerante a la diversidad. Pero yo quisiera regresar al punto de vista justamente de ustedes como especialistas de cómo desarrollar ese nuevo sistema de creencias favorables para el desarrollo de la humanidad. Seguiremos hablando en breve con Ramón Ochoa, psicoanalista, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, profesor de psicología en la Universidad Central de Venezuela, la UNIMED, y Tulio Ramírez, sociólogo, abogado, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, profesor titular de la UCB. Gladys en Éxitos. Para estar oportunamente informados. Con Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos. Segunda parte de conversación con Ramón Ochoa, psicoanalista, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, profesor de psicología en la UCB y en la UNIMED, y Tulio Ramírez, también profesor titular de la UCB y es sociólogo, abogado, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, revisando este tema del odio, de la violencia, el por qué somos intolerantes, seguimos siendo intolerantes pleno siglo XXI con personas de distintas razas, de orientación sexual o religión, por mencionar tres que son además tres importantes, ¿no? Que continúan generando incluso hasta muertes, algo tan dramático como la muerte del otro, quitarle, robarle la vida al otro. Profesor, bueno, ambos, nuevamente con ustedes, quiero leerles esta frase y que me den su punto de vista para que desarrollemos esa otra parte de desaprender para aprender, creencias favorables para el desarrollo social. Enséñale a una persona a tener criterio y no será de izquierda ni de derecha. Será un hombre libre, autónomo, inalienable, descontaminado de odio y fanatismo. El pensar es una acción natural del ser humano. Discernir y tener criterio es una virtud de pocos. ¿Qué piensa, profesor Ochoa? Mira, bueno, Gladys, tú venías mencionando esto incluso con el corte anterior a propósito de la tolerancia, ¿no? Y que siempre va a seguir existiendo estos puntos de la diferencia. Y lo tomo por ahí, ¿no? Porque se puede leer que la tolerancia es tolerar al otro tal cual es. Pero eso es medio engañoso, ¿ya? A propósito de esto que tú estás leyendo ahora, ¿no? Me explico mejor. Sería engañoso porque si solo la responsabilidad está en tolerar al otro, es aguantarse la forma de vivir del otro a como dé lugar. Y bueno, hay respuestas para eso. Hay muchas prácticas a lo largo de la historia de la humanidad que da cuenta de esto, de cómo resistir, etcétera, etcétera. Pero realmente la invitación a la tolerancia no es a la diferencia del otro, sino es a la diferencia de uno mismo, porque esa es realmente la insoportable de tolerar. Ahí es donde está lo insoportable. Y por eso es que el otro a veces hace este espejo de demostrar que uno está llevando mal la vida, ¿no? Hay una poca correspondencia entre cómo uno desea llevar la vida y cómo la vive. Entonces,
esto, la diferencia devela lo mal que has llevado la vida, en algunos casos, por supuesto. Entonces, cuando se plantea Claro. enseñarle a la gente, enseñarle a las personas a tener criterio para poder tomar estas decisiones, realmente le estás devolviendo la responsabilidad a la persona que sufre, al que tiene el malestar. ¿Por qué? Bueno, porque eso pondría que Tulio tiene su criterio para decidir, que Gladys tiene su criterio para decidir, y ese criterio se funda en la posibilidad de establecer vínculos, porque la otra posibilidad es romperlos y quedarte totalmente aislado. De un lado, tienes la posibilidad de construir algo, de escribir historias, como las que marca cada sociedad. Cada sociedad tiene una marca que los constituye como sociedad, como agrupación. Por eso en algunas resuena más el racismo o en otras resuena más la lucha de clases sociales, la religión, ¿no? Claro, Por pero eso es tan cuando tú diverso. tienes criterio y cuando tú logras discernir, establecer, ¿no? Que hay matices y que no todo es blanco y negro, pues tú comienzas a fijar una posición a veces o generalmente mucho más lógica ante la vida y básicamente resuenas más con aquello bueno, que puede ser de bienestar colectivo, que puede significar un bienestar para todos, no solamente individual. Lo digo incluso desde el punto de vista político. Hay gente que dice, no, yo solo soy de derecha o solo soy de izquierda y ven al otro como un enemigo a muerte. Y resulta que en los matices pareciera estar el éxito, es decir, en la mezcla, en lo mejor de los dos mundos, dentro de un marco de respeto y dentro de un marco de valores, ¿correcto? A ver, Así profesor es, Tulio. así es. Y Sí, requiere, y te doy esto, Tulio, y requiere el sí. coraje mismo. Tú tienes que tener el coraje para poder tomar esa posición. Es muy difícil. No sé qué piensas tú, Tulio. Sí, fíjate, esto último que dijo Ramón es muy importante. Es decir, la tolerancia no significa ocultar los conflictos, no significa evitarlos, y lo que significa es manejarlos de manera inteligente. Es decir, apelar a los mecanismos y fórmulas de resolución pacífica de los conflictos. Para esto se necesita mucho más coraje que enfrentarlos de manera violenta, aplastando al diferente. En eso estoy absolutamente de acuerdo y eso es un problema que tiene que ver con educación, pero no solamente con educación formal. Es un problema que tiene que ver con la sociedad educadora. Es decir, la sociedad tiene que verse a sí misma, ver sus porosidades y proceder a efectuar los cambios necesarios en la socialización, porque la escuela solo no basta para ello. La escuela puede ser inclusive reflejo de la intolerancia de la sociedad. Es decir, es al unísono actuar desde la familia, desde las amistades, pasando por supuesto, la educación formal en todos sus niveles. Es decir, esto tiene que ser un valor transversal a todos los niveles educativos. Y allí es donde se comienza a cambiar como sociedad, porque es asumir que hay mecanismos diferentes de asumir las diferencias, no de eliminarlas, porque eso, estoy de acuerdo con Ramón, sería un poco utópico, porque somos diferentes desde la huella digital, pero tenemos que convivir, es decir, no nos podemos aplastar, esa no puede ser la solución, y tienen que haber puntos de encuentro dentro de esas diferencias, y eso es lo que nos hace avanzar. Y eso es lo que permite la convivencia democrática. Cuando la sociedad se convierte en intolerante por razones de política, de religión, de ese tipo de discriminación racial, pues puede suceder lo que sucedió en la Alemania nazi. Es decir, una política de Estado dirigida a destruir una parte de la población y eso es intolerable totalmente. Pero bueno, de una u otra manera también aquí tenemos nuestro casito. Sí. Ahora, yo quisiera también, y para cerrar, dejar este tema, evaluarlo de acuerdo a lo que dijo esa afroamericana que se viralizó, el tema también de su postura ante la vida, ¿no?
Porque está la otra parte de los movimientos que se crean, por ejemplo, en el caso de las orientaciones sexuales. Algunos consideran, incluso dentro de esas mismas comunidades, que se tiende a victimizar el individuo, por ser diferente, esa misma persona se victimiza, entonces a veces su postura es de prejuicio hacia el otro, y a veces incluso ve cosas que realmente no ocurren o no estarían ocurriendo. ¿Qué piensa, por favor, profesor Ochoa? Sí, bueno, tomando este video que se viralizó de esta muchacha, ¿okay? Ella da cuenta en acto de una respuesta posible, porque tú tendrías entonces la vía de estas organizaciones que lo que hacen es fomentar estos ideales, y los ideales a veces son muy fijos, y en la fijación de un ideal no hay posibilidad de inventar algo nuevo. ¿Por qué? Porque están muy, muy fijados como una pieza, como aquellas piezas de Lego que son tan difíciles de separar. Valga la cuña. Bueno, hay algo de eso ahí, ¿no? Pero ella demuestra en acto otra cosa, y es lo que le dice a la activista. Le dice algo así como, a mí nadie me ha oprimido, Sí. yo he podido Yo he tenido hacer las oportunidad. Cosas. Eso, yo he hecho lo que he querido, y yo le voy a deslizar la palabra que es, porque ella da cuenta del deseo. Si hay algo que puede permitir esto y que normalmente se escucha con mucho ruido, ¿no?, en el otro, es el deseo. Y esta es una mujer sostenida en su deseo, que ha podido hacer lo que desea, y eso implica trabajo. Eso implica esforzarse en escuchar al otro, en estar con el otro, en hacer un tipo de arreglo con el otro, que no sea tan mortífero. Los otros es una denuncia de cosas que no funcionan y se quedan atrapados ahí. Eso no funciona. Y bueno, ¿y usted qué propone? No, eso no funciona. O propongo la destrucción del sistema. Entonces, bueno, ya va, espérate. Exacto. Es como ir más allá de eso. Entonces la respuesta es por el deseo, no por fijar los ideales. Qué interesante. Y profesor Tulio, yo no sé si usted puede decir algo en 30 segundos, porque ya me hicieron las señas que se acabó el tiempo. Qué lamentable, porque además creo que quedó mucho pendiente por hablar. Sí. Rápidamente, una sola cosa. La victimización puede conducir al racismo al revés. Ajá. Y lo que evidencia en el video esta persona es que se considera una ciudadana no de segunda, sino de primera. Y eso es lo más importante, es el mensaje más importante de ese video. El amor que se tiene a ella misma, es impresionante, de verdad, así es. Y bueno, gracias a los dos, me encantó y espero que haya sido útil para la audiencia. El profesor Ramón Ochoa, psicoanalista, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, profesor de Psicología en la Universidad Central de Venezuela en la UNIMED, y el profesor Tulio Ramírez, sociólogo, abogado, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación y profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. Gracias a los dos, de verdad, buena dupla para tocar este tema. Cuídense mucho. Un abrazo. Un abrazo. Tenemos que hacer una pausa y en breve volveremos.